La noche que los cocodrilos devoraron un ejército, la batalla de Randee. El mundo que nos rodea está lleno de historias, de momentos únicos que merecen ser contados. Cada día, al despertar, nos encontramos con un sinfín de posibilidades, con oportunidades que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero, a veces, en medio del ajetreo diario, olvidamos detenernos a observar, a apreciar los pequeños detalles que hacen que todo tenga un sentido más profundo. Imágenes y palabras tienen el poder de transportarnos a otros lugares, de hacernos sentir emociones que creíamos olvidadas. Un simple instante capturado en una fotografía puede evocarnos recuerdos lejanos, mientras que una voz en off, suave y cálida, puede guiarnos a través de un viaje inesperado, lleno de significado y reflexión. Por eso, hoy queremos invitarte a mirar más allá de lo evidente, a descubrir la belleza escondida en lo cotidiano. Porque cada historia, por pequeña que parezca, tiene algo que enseñarnos. Y cuando combinamos el poder de las imágenes con la magia de las palabras, creamos algo extraordinario, un relato que perdura en el tiempo, que toca el corazón y que, quizás, inspire a otros a ver el mundo con nuevos ojos. Era enero de 1945. El mundo estaba sumido en los últimos y sangrientos compases de la Segunda Guerra Mundial, pero esta era una historia diferente. En una remota isla del Pacífico, envuelta en la bruma salina y los murmullos de la jungla, ocurrió algo que desafió toda lógica militar. Un batallón entero de soldados japoneses, bien armados y entrenados para resistir lo imposible, desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro. No hubo cuerpos, no hubo restos de combate, solo un silencio denso, cargado de un misterio que persiste hasta hoy. Podrías pensar que fueron las balas de los aliados que barrieron con ellos en algún enfrentamiento feroz. O tal vez el hambre, la sed o las enfermedades que acechaban en aquellos territorios inhóspitos. Pero no. La verdad era mucho más antigua, mucho más primitiva. Algo que llevaba siglos, milenios incluso, aguardando entre las sombras de los manglares, en las aguas turbias que lamían las costas de Randee. Algo que no necesitaba armas ni estrategias, solo paciencia. Una paciencia ancestral. Hoy, les voy a revelar la historia real de la batalla de Randee, un episodio tan surrealista que parece arrancado de una pesadilla. Cientos de hombres, empujados hacia las profundidades de los pantanos, pudieron haber encontrado un final que ni siquiera sus peores enemigos hubieran deseado. Un destino tan horrendo que desafía la imaginación, ser devorados vivos, uno tras otro, mientras la noche los envolvía en su manto de terror. ¿Crees que exagero? ¿Que esto es solo una leyenda macabra para asustar a incautos? Te reto a que te quedes hasta el final, porque lo que ocurrió en aquellos manglares es tan espeluznante, tan brutalmente inhumano, que incluso los soldados que sobrevivieron a la guerra dudaron en contarlo. Algunos, de hecho, se negaron hasta el día de su muerte. Pero los registros están ahí, y las aguas de Randee, aunque ahora en calma, guardan un secreto que sigue erizando la piel de quien se atreve a escucharlo. Para comprender la verdadera magnitud de esta pesadilla, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el contexto de aquellos días oscuros. Corría el año 1945 y las fuerzas británicas, en su implacable avance por el sudeste asiático, luchaban por recuperar el control de Birmania, arrebatándosela a las fuerzas de ocupación japonesas. En este tablero de ajedrez militar, la isla de Randee emergía como una pieza estratégica fundamental. Su aeródromo podía convertirse en la llave que inclinara la balanza de la guerra. Pero los soldados japoneses, famosos por su disciplina férrea y su código de honor inquebrantable, no tenían intención de rendirse fácilmente, y lo que siguió fue una trampa mortal que, irónicamente, se cerraría sobre ellos mismos. Porque cuando las tropas británicas lanzaron su ataque decisivo, los defensores japoneses se vieron acorralados, con sus líneas de defensa colapsando una tras otra. Solo les quedaba una ruta de escape posible, los traicioneros manglares que bordeaban la isla de Randee. Y fue precisamente allí, en esas aguas oscuras y poco profundas, entre las raíces retorcidas de los árboles y el lodo que atrapa como cemento líquido, donde algo llevaba siglos, quizá milenios, esperando su momento. Imagina la escena con todo su horror. La noche ha caído sobre el pantano, y el aire es tan espeso que casi puede palparse, cargado de humedad, del zumbido constante de mosquitos y del olor a vegetación en descomposición.
Los soldados japoneses, exhaustos después de días de combate, se adentran en las aguas negras, sintiendo el lodo frío que les succiona las botas con cada paso. De repente, en medio de la oscuridad, se escucha el primer grito, luego otro, y otro más. Pero estos no eran los estallidos familiares de la guerra moderna. No eran disparos de rifle, no eran explosiones de granadas. Era algo mucho más primitivo, más visceral. Eran ellos. Cocodrilos de agua salada, verdaderos monstruos prehistóricos de hasta 6 metros de largo y más de 1000 kilos de peso, emergiendo silenciosamente de las profundidades para arrastrar a sus víctimas bajo el agua en un torbellino de dientes, escamas y fuerza bruta. Desde la seguridad relativa de la orilla, los soldados británicos podían escuchar los alaridos desgarradores que atravesaban la noche, mezclados con sonidos que ninguno de ellos había escuchado antes. El chapoteo violento de cuerpos siendo arrastrados, el crujido siniestro de huesos siendo triturados entre poderosas mandíbulas, pero no había absolutamente nada que pudieran hacer. Aquellos sonidos quedarían grabados para siempre en la memoria de los testigos. ¿Exageración? ¿Mito de guerra? Quizás en parte. Pero existen testimonios que ponen los pelos de punta, como el del naturalista Bruce Wright, presente durante los hechos, quien escribiría más tarde: aquel atardecer fue el más horrible que cualquier miembro de la brigada de desembarco haya experimentado jamás, los gritos desgarradores de los hombres heridos, aplastados en las fauces de los enormes reptiles, mezclados con el inquietante sonido de los cocodrilos girando sobre sí mismos en el agua, el olor a sangre y miedo, fue como escuchar los sonidos del infierno mismo. El número exacto de víctimas sigue siendo materia de debate histórico apasionado. Algunos registros hablan de apenas 20 muertos, otros inflan la cifra hasta 500. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Lo que sabemos con certeza es que muchos soldados japoneses, siguiendo su código busido, prefirieron quitarse la vida antes que caer en manos del enemigo o, peor aún, de esas bestias antediluvianas. Esto explica en parte por qué existen tan pocos registros japoneses de los hechos. La mayoría de quienes entraron en esos manglares nunca salieron para contarlo, y los pocos supervivientes guardaron un silencio sepulcral durante décadas. Entonces, ¿ocurrió exactamente como nos lo han contado? La fría realidad histórica nos dice que probablemente no. Sin duda hubo ataques de cocodrilos, los reptiles de agua salada son territoriales y extremadamente agresivos, pero es improbable que cientos de hombres perecieran exclusivamente por esta causa. La mayoría probablemente murió por combinación de factores: los combates previos, las enfermedades tropicales, la falta de alimentos y agua potable, y sí, algunos devorados por los cocodrilos. Pero entonces, ¿por qué esta versión se ha grabado tan profundamente en nuestra imaginación colectiva? Porque representa la metáfora definitiva de la guerra. El ser humano, en su arrogancia, cree dominar el campo de batalla, pero hay fuerzas más antiguas y poderosas que no distinguen entre bandos ni ideologías. La naturaleza, en su forma más cruel e indiferente, nos recuerda nuestra fragilidad. Y ese concepto, el de ser cazado por bestias primigenias en lugar de por el enemigo, toca algo muy profundo en nuestro psique colectivo. Da miedo. Un miedo ancestral. Y por eso, la leyenda de Randee sigue viva. Entonces, ¿qué sucedió realmente en los manglares de Randee? ¿Fueron cientos devorados por cocodrilos, o la historia se ha exagerado con el tiempo? La verdad, quizá nunca la sepamos con certeza. Pero algo es innegable: esta leyenda perdura porque nos habla de un terror primitivo, de ese miedo ancestral a ser arrastrado a las profundidades por algo más antiguo, más fuerte y más despiadado que nosotros mismos. La guerra no solo enfrenta a ejércitos, enfrenta al hombre contra la naturaleza en su estado más salvaje. Y a veces, la naturaleza gana. Pero esta historia no termina aquí. Porque ahora, te toca a ti. ¿Crees que conoces todos los misterios de la Segunda Guerra Mundial? ¿O que las leyendas como estas son solo mitos? Suscríbete ahora y únete a la discusión. Porque en nuestro próximo documental, exploraremos otro evento olvidado, otro secreto de la historia que desafía lo que creías saber. ¿Te atreves a descubrirlo? Déjanos en los comentarios: ¿crees que los cocodrilos realmente mataron a cientos de soldados, o es solo una leyenda macabra? Y si te gustó esta historia, no olvides dar like, compartir y activar la campanita para no perderte lo que viene, porque la historia está llena de sombras, y nosotros estamos aquí para iluminarlas.